Hola curiosas y curiosos del marketing. ¿Quién no ha pasado tiempo de su vida jugando al Buscaminas de Windows? Este es quizá uno de los juegos más populares de la historia y, a decir verdad, también tiene una historia bastante interesante. Aunque si eres muy joven y por alguna razón no sabes lo que es el Buscaminas, te lo voy a explicar. Este es un juego bastante sencillo que empieza con un campo cuadriculado vacío. El objetivo es que vayas descubriendo todo el campo de cuadros sin pisar nunca una mina. Para ello, debes usar el clic izquierdo del mouse para descubrir un espacio y el derecho para ponerle una banderilla y marcarlo si crees que allí hay una mina. ¿Y cómo saber eso? Pues hay tres opciones cuando descubres un espacio. Lo mejor es que esté vacío o en cero, lo que significa que no tiene una mina allí ni en ningún espacio adyacente. Por lo tanto, pisar allí descubre también automáticamente las otras casillas vacías alrededor. En la casilla también puede salirte un numerito que indica la cantidad de espacios adyacentes a ese que sí tienen minas. Y obviamente, pues si revelas un espacio minado, pierdes. Como ves, es bastante simple y básico, pero no creas que todo termina allí. Y ahora, si quieres saber bien la historia de este famoso juego, sus antepasados y versiones posteriores, pues quédate en este vídeo, que también más adelante tengo una sorpresa para que podáis usar el Buscaminas para mejorar el engagement de tu marca. Sí, podrás crear un Buscaminas con Easy Promos en pocos minutos. Y claro, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que estés al día con este canal, donde subo 3 vídeos cada semana. ¡No te lo pierdas! Ahora sí, comencemos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como la mayoría de los juegos de Windows, el Buscaminas no es solo para matar el tiempo. Uno de los propósitos era enseñar a los usuarios los controles básicos del mouse en una época donde la mayoría de los comandos estaban basados en texto. Y es por ello que el clic izquierdo revela minas y el derecho marca con banderilla. Para ganar, debes revelar todo el campo sin tocar una mina. Pero a pesar de que en su momento fue súper popular, Buscaminas no fue el pionero en este estilo de juegos para ordenador. El ancestro más lejano conocido del juego es el Cube, que fue creado por Jerry McRatliff, un juego tipo rompecabezas. Luego nació el R-Logic, a partir de Cube, donde el jugador tomaba el rol de un soldado estadounidense, como no, que debía entregar un mensaje sin morir en el intento. Sin embargo, el juego más parecido y del que salió toda la idea del Buscaminas se llama Mind Out, diseñado por Ian Andrew. Él es un programador que empezó a modificar su tabla de pinball cuando solo era un niño, hasta llegar a crear juegos de vídeo como el Mind Out para el ordenador personal ZX81 de Sinclair Research en el 1981. El campo de este juego era una cuadrícula de 8×8 espacios iguales con solo 2 colores como posibilidades en cada uno. Un juego sencillo tipo puzzle donde no había que tomar tantos riesgos de pisar en espacios desconocidos como sí que pasa en el Buscaminas. Por eso, para Andrew, su creación poco famosa era mucho mejor. Y de allí, Carl Johnson y Robert Donner crearon su juego, que hizo su debut con el Windows Entertainment Pack de Windows 3.11. No ha llovido ya, ¿eh? Y ha sido un fijo en cada nueva versión del software hasta que llegó Windows 8, el primer sistema operativo de Microsoft que no incluye el Buscaminas automáticamente. Carl Johnson es un programador autodidacta que comenzó en Microsoft en la década de los 90, principalmente porque el clima allí, el clima en las oficinas de Microsoft era mejor. Y es que curioso, Johnson vivía en Minnesota, donde el clima era de casi 30 grados bajo cero, donde la piel se congela en segundos. Pero en Seattle, donde estaba Microsoft, había unos 15 grados menos de frío, así que dejó su trabajo en la Ford y se fue a programar. Su trabajo era mantener un depurador para el sistema operativo OS2, pero en su tiempo libre aprendía el arte innovador de crear interfaces gráficas de usuarios. Por cierto, el Buscaminas fue su segunda creación, porque tuvo que crear primero un mapa de bits de 16 colores para desarrollar los elementos del juego.
Piensa curioso que en ese tiempo Microsoft Paint solo usaba 2 colores. Johnson efectivamente tomó su idea del mine out, algo que no era tan grave en ese momento, pero cambió muchas cosas importantes. En el juego de Andrews, el objetivo era desplazarse de la esquina superior izquierda a la inferior derecha, pero no había que descubrir todos los espacios. Sin embargo, esto es justamente lo que quería Johnson y por eso nació el Buscaminas. Y ojo, que al principio pudo haber quedado en una simple anécdota, pues el OS2 fracasó mucho y el juego pudo morir allí, pero entró Robert Donner, colega de Johnson, y convirtió el juego a Windows añadiendo algunas campanas y silbatos en el proceso. Y a partir de allí, el juego empezó a hacerse famoso entre los empleados de Microsoft, e incluso el propio Bill Gates tuvo el récord en la dificultad de principiante por un tiempo. Un genio, ¿eh? Y así fue incluido en el paquete de entretenimientos de Windows y fue conocido por todo el mundo. El juego ha tenido algunas alteraciones bastante simples en general. Por ejemplo, la dificultad tuvo retoques en el Windows 2000 hacia adelante y Microsoft contrató a la empresa Oberon para hacer una reescritura de toda la versión para Windows Vista. Ya os contaré por qué. Y allí murió una de las características más recordadas del juego original: el código para hacer trampa. Sí, sonará tonto, pero si escribías lo que veis aquí en pantalla, en el teclado, y presionabas la tecla de Shift izquierdo, aparecía un píxel blanco cuando tu cursor estuviese sobre un espacio sin minas y salía en la esquina superior izquierda de la pantalla. Y si movías el cursor sobre un espacio minado, el píxel se tornaba negro. Curioso, ¿verdad? Y a pesar de los años y su sencillez, los fanáticos del Buscaminas no han muerto. Por ejemplo, Damian Moore es uno de los administradores de la página llamada Minesweeper.info, que tiene ya unos 20 años. Moore empezó a jugar en 1999 y dice que no había estadísticas, ni rankings, ni torneos, ni vídeos. Y sí, ahora sí los hay. Otra cosa curiosa es que en Europa y en Estados Unidos estuvieron allí los mejores jugadores del Buscaminas del mundo, hasta que en 2007 la comunidad china se apoderó de los mejores números del juego. Y es que los chinos son la bomba, nunca mejor dicho. Y bien, ¿quiénes jugaban a este juego con tanta pasión? Pues Moore dice que mayoritariamente eran estudiantes de matemáticas o ciencias relacionadas, sobre todo eran hombres entre 17 y 25 años. Por ejemplo, un arquitecto alguna vez fue el número 1, pero lo cierto es que todos los jugadores tienen unos hobbies bastante similares. Otra cosa, pues su lógica de algoritmos, el cubo de Rubik es su principal competidor. Y Moore también cuenta que al menos 2 de los antiguos número 1 del mundo mostraban fuertes rasgos de Asperger. Esto nos sorprende, pues se trata de un síndrome que, si bien inhibe ciertas habilidades sociales, puede presentarse en personas con una inteligencia superior para ciertas actividades. Johnson y Donner no se han involucrado demasiado en su creación, por lo que sus jugadores son los que han llevado el sencillo juego a un nivel de competencia de eSports. De hecho, en los primeros años fue la comunidad de usuarios quienes encontraron fallas, pistas y formas de hacer trampa para mejorar sus números. Incluso encontraron patrones propios del juego que los creadores no diseñaron. Por ejemplo, Moore cuenta que en el 2000 el mejor jugador de todos notó que otros 2 habían completado un tablero de la misma forma, lo que llevó a descubrir ciclos del juego y patrones. Piensa curioso que entonces muchos jugadores memorizaban y lograban ganar hasta en 6 segundos. Alucina mandarinas. Por ello es que hubo que remodelar todo. Y aunque no lo creas, Buscaminas no solo ha tenido que cambiar por sus fanáticos, sino también por sus críticos. Y es que en 2001 un grupo se organizó para realizar una campaña y que Microsoft prohibiera totalmente el Buscaminas por tener símbolos de guerra y muerte como son las minas. Y por eso Microsoft sacó versiones que cambiaron las minas, por ejemplo, por flores en el Vista. Tela, ¿eh? Hoy existen 3 versiones especializadas. Una es Buscaminas X, que es un clon del original pero sin ciclos repetitivos del tablero y grabación automática. También está Arbiter, que es similar pero produce gráficos estadísticos personalizables para tu historia como jugador y ahora mismo es el más popular. Y también existe el Vienna Sweeper, que es un clon de torneo que sube directamente los resultados a una página web con parámetros establecidos por la comunidad de jugadores.
Además, hay juegos basados en el buscaminas como pueden ser el Cross Mines, una versión más compleja del juego, pero en este caso con espacios no cuadriculados. Y también está el Beat Trapper, otro juego donde cambian el campo minado por trampas explosivas en una casa. Y se parece un poco al juego de mesa Cluedo con trama de misterio. Interesante, ¿no? Ah, ¿y recordáis de la sorpresa que os hablé al principio del vídeo? Pues sí, se trata de que tú mismo puedes tener tu versión del buscaminas con tu marca. Sí, que salga tu marca en el buscaminas. Y así llames la atención de tu audiencia y mejores tu engagement. Pues bien, solo tienes que entrar en la aplicación de Easy Promos y podrás crear tu propio tablero de minas con tu logo e imagen corporativa. Y esta es una forma sencilla de hacer crecer el reconocimiento y compromiso de la audiencia con tu marca. Y no solamente aumentarás el recuerdo de tu marca, tus colores, tus logos, sino que también puedes conseguir datos valiosos de tu comunidad y ofrecer premios a aquellos que jueguen y que ganen. ¡Vamos, brutal! Así que tú mismo puedes establecer los parámetros del juego, agregar tus imágenes y todo sin ningún conocimiento sobre programación. Y es que Easy Promos te lo hará todo más fácil. Por lo tanto, solo necesitas tu logo en PNG, un icono para la mina y otro para la bandera, una imagen viral sobre el juego más grande. Y si quieres mantener la semejanza con el juego original, puedes dejar los iconos por defecto de la bandera y la mina, pero personalizar la aplicación con los colores de tu marca y el logo corporativo. Fácil, ¿no? Ah, y una cosa muy interesante, para que el usuario pueda obtener logros aunque no consiga completar el juego, el buscaminas de Easy Promos da puntos por cada casilla descubierta y de esta forma todos los participantes pueden puntuar y figurar en el ranking. Y si el usuario consigue completar el tablero sin pisar ninguna mina, pues suma puntos extra. Y es que este tipo de minijuegos te permite crear y presentar las bases legales y la política de privacidad de forma fácil y transparente. Y por supuesto, descargarte toda esa información en cualquier momento o enviarla directamente a tu CRM con integraciones y herramientas como pueden ser Webhooks o Zapier. Además, crear un buscaminas en borrador es totalmente gratuito con la app de Easy Promos. La plataforma solo te pedirá un pago cuando decidas activar el juego para difundirlo entre tu comunidad, con lo que puedes crear ya cuenta con Easy Promos y probar este nuevo juego para dinamizar tu comunidad online. Mola, ¿no? Entonces, ¿a qué esperas? ¿Te ha gustado la historia del buscaminas? ¿Te vas a crear tu buscaminas propio para tu marca? Quiero leerte en los comentarios y saber tu opinión. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, tienes que mirar este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces con tu vida, tío. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.